Voy a pedirle disculpas lo primero a Ángela Budomedina, nuestro realizador, a Sergio, porque me ve que me muevo muchísimo más que las plantas xerófilas, que son las plantas que soportan Eso. muy bien la sequía. ¿Cómo estás? Muy bien, Julia, encantado. Estoy muy contenta porque, claro, ya nos está diciendo todos los días nuestro hombre del tiempo, nuestro Jonathan tan cariñoso que es y también que cuenta las cosas, que las plantas necesitan agua y que el verano está viniendo cada vez con más grados. Con lo cual, cuidado, vamos a hacer un xerojardín. Así es, Julia. Que bien lo he contado. Así es. Hoy queremos explicar, Julia, lo que es una planta xerófila o xerófita, ¿vale? Vamos a decir que xero significa seco, filo amigo y fito planta, ¿vale? Entonces, amigo de lo seco. Por ahí estamos, ¿vale? Dicho esto, Julia, ¿qué es una planta xerófila o xerófita? Pues son especies vegetales que están adaptadas a vivir en ambientes secos donde el agua es escasa, ¿vale? Estas plantas presentan diferentes características para soportar la sequía, ¿vale? Como por ejemplo, ahora lo explicaremos, espinas, suculencia, etc. A todas estas plantas, cuando hacemos un jardín con estas plantas, lo denominamos xerojardín, ¿vale? Vamos a hacer un xerojardín con un bajo mantenimiento y, como bien has dicho antes, un xerojardín puede llegar a consumir un 30% menos de agua que un jardín habitual, ¿vale? Dicho esto, si te parece, empezamos con las características o los métodos que emplean cada una de ellas. Muy bien, ¿vale? para que la gente lo sepa y lo vaya apuntando. También el teléfono 925 28 87 91, el WhatsApp 660 37 39 30 si ustedes quieren mandarnos una foto, porque estén atentos porque van a ver lo listas, permítame esta expresión, que son estas plantas, Sí, ¿eh? sí, ¿A que sí? la verdad que sí. La naturaleza es sabia. Totalmente. Y ahora lo vamos a decir. Julia, mira, por ejemplo, espinas, ¿vale? Estas plantas o estos vegetales lo que hacen, Julia, es reducen sus hojas y sus tallos en espinas para así soportar mejor la sequía. Como por por ejemplo ejemplo la que estamos Opuntia o chumbera, Euphorbia mili o espina de Cristo, Pachipodium, etcétera, ¿vale? Todas Todas las que tienen espinas, todas las que tienen espinas utilizan ese método para soportar periodos largos de sequía, ¿vale? Pasamos de las espinas... Esta es la chumbera de toda la vida de Dios. Sí, la chumbera de toda la vida de Dios. Que crece en cualquier lugar. Pasamos de las espinas, Julia, a la suculencia, ¿vale? La suculencia, ¿vale? Son estas plantas, utilizan un engrosamiento del tallo y de las hojas para acumular agua y soportar unos largos periodos de sequía. Muy bien. ¿Vale? Como por ejemplo Adenium ovesum, la rosa del desierto. Si nos damos cuenta, vemos este tronco que tiene engrosado, ¿vale? Que esa es la acumulación de agua que hace para soportar esos periodos largos de sequía. Vale. Nos pasamos de la suculencia, Julia, al enrollamiento de las hojas para reducir la superficie de transpiración, ¿vale? Enrollamiento de las hojas para... Claro, que las hojas están... Para que ustedes lo vean, van a ver que las hojas están como enrolladas. A mí me recuerda esto a la hierbabuena. A las jaras. ¿Vale? Eso es una jara, ¿vale? La jara lo que hace, Julia, cuando está en el verano y hace ya unos grados elevados y hay una sequedad, pues lo que hace para reducir esa superficie, en vez de tener la hoja plana, lo que hace es la enrolla, ¿vale? Entonces reduce la superficie de transpiración. Por lo tanto, es un método que utiliza la jara, chaparros, etcétera, para soportar la gran sequía. Como que ella se enrosca, ¿verdad? Y así... Hace la hoja, la enrolla para que la hoja no esté plana y así y le pasa a la jara. Transpira menos. Dices claro. tú, por ejemplo... La jara es un buen ejemplo para ver eso. Muchos de nuestros castellano-manchegos, y recorren toda esa zona de los Montes de Toledo, que luego nos iremos hasta allí en directo porque tenemos que darles una buena noticia. Parece que ha aparecido una persona de 95 años que habían perdido la vista esta mañana. Pues toda esa zona de Navarresena, donde iremos después en directo en nuestra mesa de actualidad, está llena de jara. Claro. Y parece, cuando miramos, vamos de camino, que la hoja está como... ¿verdad? Como dormida, es la sensación. Pues ese es un método, Julia, que utilizan para soportar grandes periodos de sequía, ¿vale? Fíjate, qué curioso. Dicho lo de la... Que este año la jara está durando más que nunca, hay que decirlo también, porque yo nunca he visto tanta jara en los Montes de Toledo como ahora. También es verdad que el año nos ha acompañado, porque hemos tenido lluvias. Tú que eres de Navarmosa habrás visto la jara como de nunca. ventas. ¿A que sí? Pero bueno, que toda la sierra de Navarmosa la conoces. Esa, sí, claro. Vale, Julia, dicho eso, pasamos a pelos y ceras, ¿vale? Para reducir la temperatura foliar. ¿Pero ¿vale? que hay pelos en las plantas? No, A ver cómo se mira, explícamelo. por ejemplo, romero, lavanda, tomillo, santolina, salvias, todo el grupo de aromáticas tiene una especie de cera, una capita de cera en la hoja y pelitos
que lo que hace es reducir la temperatura foliar. Claro, está como engrosada esa hoja. Y si te das cuenta, si la tocas, está como... Sí, es verdad, nunca me había fijado yo. De cerita, ¿vale? Pues como pegajosa. Esa cera pegajosa, También ¿vale? la jara pringosa también tiene Sí, pero la jara utiliza el otro método. El método del ¿vale? enrollamiento. El romero, por ejemplo, lavanda, etcétera, lo que hacen es, con esos pelitos y esas ceras, lo que hacen es reducir la temperatura foliar. Qué curioso. Claro, porque muchas veces tocas esas plantas que a todo el mundo, por el olor, tenemos la tentación, ¿verdad?, Sí. de tocar y olernos la mano, Pero y luego te queda como si te das pegajosa. cuenta, Y eso es para sí, la sequía. sí, Qué si te das curioso. cuenta, ese es un método que utilizan para reducir esa temperatura foliar, ¿vale? Exacto. Otro método, aumento de absorción del agua por las raíces, ¿vale? ¿Qué es esto, Julia? Pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Sí. El eucalipto es una Sí. planta que tiene raíces muy profundas para poder absorber agua cuando las capas superiores no la hay, ¿vale? Eso por un lado. Y Claro, luego, por eso mucha gente dice, cuidado con plantar un eucalipto, porque claro, ese eucalipto tiene unas raíces que no sabemos ni dónde llegarán, porque lo que busca es eso. lo que hace es encontrar el agua en las capas inferiores, ¿vale? Por otro lado, hay otras plantas que lo que hacen es utilizan raíces muy superficiales. ¿Para qué? Para nada más caer el agua, absorberlo y guardarlo. Entonces, esos son dos métodos que utilizan para, o bien por un lado o bien por otro, para contrarrestar la sequía. Muy bien. Vale. La reducción de hojas y órganos aplanados, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto, Que yo le Julia? preguntaba a Ángel cuando hablábamos ayer de este tema, digo, órganos, digo, la gente va a decir, pero es que tienen órganos las plantas, vamos a contarlo, porque es muy Vale, curioso lo pues que está mira, contando por ya ejemplo, en es esta clase una planta magistral. que solemos tener o que solemos ver en los jardines, ¿Sí? es el Chamerozumilis, que es el palmito, ¿vale? El palmito, Es la de la es palmerita. una planta, la podemos considerar autóctona del También muy Mediterráneo. típica de esta zona de Castilla-La Mancha, nos gusta mucho Eh, tenerla. Lo que hace Julia es para compensar A falta de palmera le decimos un palmito en los eso, Castilla-La eso. Mancha. No, es que hay palmito elevado y palmito, ¿vale? Pero tú sabes que nos gustan aquí las palmeras, que la mitad de la gente se nos mueren al final por el clima y la gente Sí, utiliza pero mucho Julia, el palmito. Cada vez menos, es verdad. el Chamerozumilis o palmito sí que podemos considerarlo Sí, autóctona, este es aguanta muy nuestro, muchísimo, total. es muy duro, ¿vale? ¿Y qué Pues, método tiene? lo que hacen, Julia, es los órganos, como vemos, aplanados, ¿vale? O las hojas Sí, aplanadas, sí. reducen la fotosíntesis, Ah, ¿vale? por eso tiene las hojas totalmente lisas, como un folio. Así es, Ah, así qué es. curioso. Órganos aplanados o hojas aplanadas Qué bien para, se ven mis uñas, para más que mi reducir luz. la fotosíntesis y no perder tanto agua. Muy bien, ¿vale? fenomenal. Otro método, Julia, sensibilidad estomática. ¿Nos dejamos la sensibilidad estomática para el Vale, final? vale, Quédense perfecto. con el nombre. Sensibilidad estomática, que tiene que ver con los estomas de las plantas. Pero antes, tenemos ya llamadas que están pidiendo paso y nuestro amigo Manuel nos llama desde Quismondo. Resulta que tiene 2 perales y los perales echan como un líquido por las ramas, como una especie de pegamento. ¿Qué podrá ser? Vale, ahí, Julia, vamos a valorar si esa sudación que nos hacen es Sí. por varios puntos o en un punto muy determinado. Si es por varios puntos, probablemente tendremos un ataque de taladro. Si es por un punto y es mayor, estamos hablando de gomosis. Es un hongo que lo debemos de tratar con un fungicida y hacer tratamientos de intervalo de 15 días. Siempre muy importante, Julia, sobre todo lo repetimos siempre, pero más si cabe ahora, que los tratamientos siempre al atardecer. Hay mucha gente que intenta hacerlos por la mañana, pero por la mañana siempre va a aparecer el sol. Por la noche tenemos más horas para dejar que ese Por producto la químico tarde, a esté en las la 8, hoja. cuando caiga el sol. ¿Verdad? Como decimos en esta tierra. Mira qué foto nos manda un espectador. Vamos a verla, Ángel. Nos dice nuestra amiga Almudena. Dice, buenos días, tengo una hortensia con manchas blancas en las hojas. ¿Qué le puede pasar y qué debo hacer? Vale, pues ahí, Julia, estamos hablando del temido oidio, el hongo ese que se nos asienta en la parte aérea. Lo debemos de tratar con azufre o con un fungicida que es difenconazol, haciendo tratamientos igual de intervalo de 15 días y valorar el estado de la planta. Rosa tiene un geranio. Nos llama desde Cuenca. Un besico, Rosa. Resulta que tiene un geranio con mariposa blanca. Vale, pues cuando tenemos un geranio que nos ha atacado la mariposa, lo que debemos de hacer es sanear todas las partes que vamos dañadas y a la vez tratar con un producto, un insecticida que sea sistémico para que ese producto no lo mueva por dentro de la savia y atajar el problema. Por eso la gente que va... Yo recuerdo a mi abuela que siempre iba así en el patio, ¿verdad? Cuando tenía los geranios como quitando esas Sí, hojas, es que lo tenía como costumbre, es fundamental. Sí, una de las causas para erradicarlo es quitar todas las partes dañadas. A partir de ahí empezamos a tratar para recuperar ese geranio. Muy bien. Tenemos más fotos que nos mandan. A ver, que nos dice nuestra amiga Conchi. Dice, hola, a mi planta se le secan las hojas y no consigo que crezca. ¿Qué cuidados necesita? Vale, ahí, Julia, estamos hablando de una aralia, ¿vale? Si nos excedemos con el agua de riego nos puede provocar esas puntas, esa necrosis en las puntas, pero sí hay que decirle que esa planta la debemos ubicar en sombra, no la debemos ubicar ni en sol ni en semisombra, porque si no se nos queman las hojas. Nuestra amiga Andrea, ¿sabes lo que tiene? Tiene 4 parras en 4 tiestos.
y nos llama de Noblejas. Y al mismo tiempo colocaba allí unas aromáticas. Y tiene ya miedo por si se le secan las parras. No tiene por qué, Julia, por qué. no tiene por qué. Yo pensaba, digo, madre mía, que el tío Siempre y tiene cuando ahí las tengan macetas. espacio para vivir, que sea una maceta grande, no tiene por qué. No tiene por qué. Lo que sí que es verdad que, no en este caso, pero muchas veces no conviene el mezclar. Suegra y nuera que no ponga. Eso, o conviene no mezclar plantas con diferentes características, porque luego unas nos van a pedir una serie de riegos y otras otra. Pero eso sí que las puede tener sin ningún Eso problema. sí. Pues adelante, amiga de Nobleja, ya nos mandarás unas ovejas de tu parra. Y tenemos también una foto, otra foto más. A ver, Julia, que esta nos la manda nuestra amiga Isabel. Dice, mis claveles se están estropeando. ¿Qué hago con ellos? Tan reguleros, ¿eh? Vale, ahí, Julia, estamos hablando de un tajete erecta. Ah, el tajete que tanto te gusta a ti. Tajete. Normalmente el tajete, Julia, en esta época es atacado por araña roja. Lo que debemos de hacer es tratar con un acaricida, que bien podemos utilizar azufre o bien podemos tratar con abamectina. Bueno, Ángel, hasta aquí nuestro programa de hoy. Di brevemente el último método que si no sé Vale, que se lo ha preparado muy bien mi Ángel. La sensibilidad estomática, Julia, es que muchas plantas, en vez de perder tanto agua por el día, lo que hacen es cierran sus estomas y lo hacen por la noche, Exacto. que la noche es más fresca. Entonces, vemos ahí la ¿Ejemplo? inteligencia de las plantas. Todas las plantas en general. Todas las plantas estas en general. plantas tienen una sensibilidad Yo estomática. creo que con la clase que has dado hoy has demostrado que ojalá y fuéramos como un poquito como las plantas. Y animarnos Nos a hacer iría mejor. un serojardín, que hacemos menos gasto de Exactamente. agua y tenemos un jardín bonito. Bonito, distinto bello. y encima sin gastar agua, hasta un 30% menos. Muchísimas gracias, Gracias a Ángela vosotros, Agudo Medina. Nos Julia. vemos Gracias. el próximo miércoles si Dios quiere y